Corría el año 1997, y un outsider, alguien que venía de fuera del sistema de la ONU, asumió uno de sus puestos más complicados. Su nombre era Mary Robinson. En solo 5 años no se limitó a ocupar el cargo de alta comisionada para los derechos humanos, no. Lo que hizo fue reinventarlo por completo. Y esta es la historia de cómo su visión cambió para siempre nuestra forma de entender qué son y qué implican los derechos humanos. Para entender bien su impacto, vamos a hacer un recorrido por 5 ideas clave. Primero, veremos qué significó su visión como outsider. Después, su rompedora defensa de que todos los derechos son iguales. Cómo se convirtió en la voz de los que no la tenían, los enormes retos de pasar de las palabras a la acción y, por supuesto, el legado que nos dejó. Así que, para empezar, situémonos. Mary Robinson no era la típica diplomática de carrera. Para nada. Ella llegaba desde fuera, de un mundo ajeno a la burocracia de Naciones Unidas, y eso le daba una perspectiva totalmente nueva y, sobre todo, un sentido de la justicia muy arraigado. Y esta cita es la clave de todo. Revela de dónde venía su motor, su convicción. No hablamos de teoría política, sino de algo mucho más profundo, de pura experiencia vital. Su herencia irlandesa, con ese pasado de lucha, de opresión, forjó en ella una empatía brutal y muy natural por los desfavorecidos de todo el mundo. El reto que tenía por delante era sinceramente gigantesco. El cargo era nuevo, el mandato era amplísimo, pero el presupuesto pues era casi inexistente. Y por si fuera poco, el puesto estaba rodeado de enormes sensibilidades políticas. Vamos, que lo tenía todo en contra. Y esto nos lleva directamente a la idea central, a esa idea que lo iba a cambiar absolutamente todo. Porque Robinson llegó con una visión que para el sistema de aquella época era revolucionaria. Ella impulsó con una fuerza tremenda un concepto clave, la indivisibilidad. ¿Y esto qué quiere decir en la práctica? Pues algo muy sencillo, pero a la vez muy potente, que los derechos humanos son un pack completo. No se pueden separar. No se puede elegir proteger unos y olvidarse de otros. No. Todos, absolutamente todos, son igual de importantes. Hay que pensar que, históricamente, el mundo había puesto el foco principal en los derechos civiles y políticos, la libertad de expresión, el derecho al voto, muy importantes desde luego. Pero los otros, los económicos y sociales, el derecho a la comida, a la vivienda, a la salud, a menudo se veían más como aspiraciones, como algo secundario. Y aquí está el quid de la cuestión. Para ella, esto era de cajón. Era imposible que una persona ejerciera su derecho al voto si, literalmente, se estaba muriendo de hambre. ¿De qué sirve tener libertad de pensamiento si no se tiene acceso a una educación? Eran y siguen siendo inseparables, dos caras de la misma moneda. Y con esta idea lo dinamitó todo. Al declarar que la pobreza extrema es una violación de los derechos humanos, conectó directamente el trabajo de las agencias de desarrollo con el marco de los derechos humanos. De repente, luchar contra la pobreza ya no era solo una cuestión de caridad, era una obligación. Claro que todo esto sonaba muy bien en el papel, pero Robinson era una mujer de acción. Así que se arremangó y llevó esta visión al terreno, para dar voz a quienes, históricamente, habían sido silenciados. Su foco se puso en los grupos que la propia comunidad internacional ya había señalado como especialmente vulnerables. Su agenda, como se ve, era amplísima y con un objetivo claro: asegurarse de que nadie, absolutamente nadie, quedara atrás. Y si hay una frase que resonó con fuerza gracias a ella, fue esta. La popularizó, insistió en ella, la repitió hasta la saciedad. Para ella, los derechos de las mujeres no eran un tema aparte, no, eran una parte integral y totalmente innegociable de la agenda global de derechos humanos. Y que nadie piense que este trabajo se hacía desde un cómodo despacho en Ginebra, ni mucho menos. Al visitar lugares de sufrimiento extremo como los campos de la muerte en Camboya o los memoriales del genocidio en Ruanda, conectó esos principios abstractos con la terrible realidad de las víctimas. Y eso le dio a su labor una urgencia y una humanidad innegables. Ahora bien, una cosa es tener una visión clara y potente, y otra muy distinta es intentar ponerla en práctica en medio de la gigantesca maquinaria de la ONU. Eso ya es otro cantar. Su estrategia clave fue lo que se conoce como mainstreaming, o digámoslo en español, integración. La idea era, en el fondo, sencilla pero radicalmente nueva. Los derechos humanos no podían ser solo responsabilidad de su pequeña oficina, no. Cada miembro del personal de la ONU, trabajara donde trabajara, debió levantarse por la mañana pensando en cómo proteger los derechos humanos en su día a día. Y para que esto no se quedara en una simple declaración de intenciones, su plan de acción se basaba en 3 pilares. Primero, coordinar a todo el sistema. Segundo, educar al personal. Y tercero, y quizá lo más importante, actuar a nivel local, con gente sobre el terreno que entendiera la realidad de cada lugar.
Pero claro, aquí es donde se encontró de bruces con la cruda realidad, con el gran muro de la burocracia y la falta de fondos. Mientras su mandato y sus ambiciones crecían y crecían, los recursos que le daban los Estados miembros se quedaban estancados. Se le pedía que hiciera más, mucho más, pero sin el dinero necesario para lograrlo. Y esta frustración fue tan enorme que se convirtió en una de las razones de peso por las que decidió no continuar en el cargo después de 5 años. Era su forma de denunciar la enorme brecha que había entre las promesas de los gobiernos y su compromiso real. Era un golpe en la mesa. Llegados a este punto, la pregunta es obligada. Después de toda esa lucha, ¿cuál fue el resultado? ¿Qué cambió realmente gracias a su visión y su trabajo? ¿Qué nos queda de su paso por el cargo? Pues su legado es inmenso, de verdad. Consiguió una transformación total, convirtió los derechos humanos en una prioridad para toda la ONU, los conectó para siempre con la lucha contra la pobreza y, por encima de todo, puso siempre a las víctimas en el centro de la conversación. Pero si tuviéramos que quedarnos con una sola cosa, quizás su mayor logro fue este. Transformó la naturaleza del propio cargo. La figura del alto comisionado dejó de centrarse solo en crear normas abstractas para convertirse en una fuerza activa, presente sobre el terreno, dedicada a hacer que los derechos fueran una realidad tangible para la gente. Mary Robinson dejó el listón muy alto, un estándar que, a día de hoy, sigue siendo la referencia. Y su legado nos deja con una pregunta que sigue tan vigente hoy como entonces. El verdadero desafío no es solo declarar los derechos, sino encontrar la voluntad y los recursos para hacerlo realidad para todas las personas en todas partes.